Una de las cosas que hay que mencionar es también el desarrollo de las meninges. Aquí ya habíamos mencionado que en la región marginal del tubo neural íbamos a encontrar al mesénquima propiamente, ¿sí? Y este mesénquima va a empezar a condensarse, dando como resultado la presencia de una membrana primitiva o una meninge primitiva. Esta meninge primitiva posteriormente se va a subdividir en dos capas, una capa externa y otra interna, las cuales van a dar origen a las meninges eh, finales y que vamos a reconocer como parte del recubrimiento de las estructuras del sistema nervioso. Estas meninges son la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Entonces, esta membrana primitiva o meninge primitiva, al subdividirse en dos capas, se divide en una capa externa que se va a engrosar, se va a hacer fibrosa para constituir posteriormente a lo que sería propiamente a la dura madre, mientras que la capa interna, ¿sí? La que va a estar más cerca del tejido encefálico y del tejido medular, va a diferenciarse a las capas aracnoidea y pía madre, ¿no? Estas dos últimas, la conjunción de estas dos, pues nos da lo que vamos a conocer como las leptomeninges. Aquí en esta imagen vemos de afuera hacia adentro, teniendo este tejido que, o bueno, este esquema que nos da la impresión del cráneo, ¿verdad? Y más, de manera más interna, vemos propiamente ya al tejido propio del cerebro, y en medio, entre el cráneo y el tejido encefálico, pues alcanzamos a distinguir las tres meninges, ¿no? La dura madre, que va a estar prácticamente adherida al cráneo, ¿sí? O a la parte más externa que tendría en el caso del encéfalo con el cráneo, y en el caso de la médula espinal con el canal medular, ¿no? Los orificios vertebrales. Tenemos una capa intermedia que es el aracnoides, ¿sí? Y hay un espacio muy importante entre la capa aracnoidea y la pía madre, que vamos a conocer como espacio subaracnoideo. No es el único espacio, pero sí va a ser, digamos, el más representativo en relación a las estructuras que lo atraviesan, porque ahí, por ejemplo, en el espacio subaracnoideo, además de que hay líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar vasos sanguíneos y nervios que van a recorrer a lo largo de toda el recorrido de las estructuras del sistema nervioso. Aquí en esta imagen podemos reafirmar un poquito lo que acabamos de ver. Todo esto que vemos como una forma un poco más trabeculada, con un patrón más trabeculado, pues en efecto va a corresponder al cráneo. ¿Sí? Debajo del cráneo voy a tener la primera capa meningea, o la primera membrana meninge, que sería la dura madre, ¿sí? Entre el cráneo y lo que posteriormente sería la capa aracnoidea, ¿sí? Entonces, después del aracnoides tenemos lo que habíamos comentado, el espacio subaracnoideo, que en la etapa embrionaria estas pequeñas estructuras que vemos como si fueran trabéculas, además de que corresponden pues al entramado que generan los propios vasos sanguíneos y nervios, también pues recordemos que las meninges vienen pues del tejido mesenquimatoso, que es tejido conjuntivo embrionario. Entonces, para constituir el espacio subaracnoideo, primero también se generan como una especie de lagunas pequeñas que posteriormente se van ensanchando y se van a ir llenando de líquido cefalorraquídeo, dándonos al final pues esta forma que estamos viendo más o menos en este esquema, ¿no? Y finalmente la pía madre, que va a estar aquí, está, creo yo, señalada más adentro de lo normal, porque
Esta estructura que se ve un poco más oscura correspondería a la corteza cerebral, pero pegado hacia la corteza cerebral estaría la pía madre propiamente, ¿no? Entonces, eh, entre cada una de las meninges también vamos a encontrar espacios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que son espacios virtuales que tienen algunos de ellos una cantidad muy escasa de líquido cefalorraquídeo, a excepción del espacio subaracnoideo que tiene una mayor concentración del mismo. Tenemos primero el espacio epidural. El espacio epidural va a ser aquel que va a estar entre el cráneo y la dura madre, ¿sí? Y luego tenemos el espacio subdural, perdón, que sería el espacio entre la dura madre y la capa aracnoides. Y tenemos el que ya hemos mencionado constantemente, el espacio subaracnoideo, perdón, que va a estar entre el aracnoides y la pía madre.